nosotros nos quedamos en esta parte de aquí. Espérense, voy a borrar el marcador de posición y listo. Okay. Entonces, nosotros nos quedamos en esta parte, donde estábamos hablando de la importancia de la abstracción para lidiar con la complejidad, porque es que la abstracción se va a centrar en características esenciales. Y el problema radica acá que dependiendo de su acervo cultural y de su experiencia, hay cosas que no van a ser esenciales para ustedes. Como se cita en el libro del Principito, lo esencial es invisible para los ojos. Muchas veces nosotros no vemos características esenciales porque estamos programados a ver las características generales y eso nos permite lidiar con la complejidad. Acuérdense que el cerebro crea pareidolias, que ustedes ven una forma y el cerebro lo tiene que completar. Esa nube se parece a algo. Esta caja parece que tiene una cara. Esa es una calavera. Son pareidolias. El cerebro está completando la información. ¿Ok? Y depende, pues obviamente, del objetivo que nosotros pretendamos. Si nosotros tenemos los planos residenciales y yo estoy contratando a un plomero, lo que a él le va a interesar es completamente diferente que lo que le va a interesar a un pintor. El plomero lo que va a ver es la distribución en las paredes de las tuberías, mientras que el pintor va a ver la cantidad de metros cuadrados que tiene que pintar. Esto nos lleva a que cuando estén ustedes trabajando en equipos van a discutir bastante. Algunos van a considerar cosas importantes, otros van a decir que no. Algunos van a querer que las cosas se hagan como ellos quieren, otros van a tener no sé si es cualidad o es la capacidad de poder escuchar a los demás sin poner su propio pensamiento. Y también aquí va a haber mucho ego de por medio, porque como todos ustedes están al mismo nivel, todos ustedes son estudiantes, algunos van a decir, esto se tiene que hacer así porque sí. Otros van a decir, no, es que tiene que ser así porque sí. Y no les gusta aceptar críticas, no les gusta aceptar otras maneras de pensar. Y el problema es que ustedes tienen que en grupo ponerse de acuerdo para modelar la situación y poder hacer el modelo del sistema. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con un problema. Gracias a la abstracción, nosotros vamos a poder resolver esa forma amorfa y modelarla en algo que nosotros podamos manipular. Y ojo con esto, características esenciales, porque características hay muchísimas, y entre más rebusquemos, más características vamos a encontrar. ¿Ok? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Ok. La abstracción es la clave fundamental para lidiar con la complejidad y diseñar software de alta calidad. Entre mayor acervo cultural ustedes tengan, mejores van a ser para analizar. Obviamente, prima la experiencia en el campo y la experiencia en el proceso. Y es que vean, ya se los mencionamos también en estructura de datos. Muchos se engolosinan con poder manipular un mensaje, un lenguaje de programación. Honestamente, eso no les sirve de mucho. Eso les sirve para ser un operario. En la industria del software, los analistas y diseñadores hacen todo el esqueleto, la estructura, la arquitectura del software y luego al programador le dicen, hágalo. Pero es que le dan casi el pseudocódigo. Lo único que hace el programador era operativamente traducir ese código. No tomaba decisiones, no optimizaba. Cuando las cosas funcionan bien, todo eso ya se fue en análisis y diseño. Obviamente el programador puede proponer, pero también hay niveles. O sea, el programador senior es el que toma las decisiones, el junior hace las tareas automáticas. Y por eso es que se ha despedido muchas personas, porque eso ya es algo operativo. El senior, en vez de tener junior, tiene un agente que le genera el código y él solo lo está revisando. Bien, entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tienen que hacer un software para un control de pacientes en una clínica veterinaria. Si ustedes no conocen sobre razas, sobre procedimientos médicos,
sobre veterinaria como tal, muy difícilmente van a desarrollar el software. Y es que es otro error en el que yo siento que caen muchas personas cuando ustedes les solicitan problemas. A ustedes el enunciado del problema va casi como un pseudocódigo. Hago un programa que leyendo dos números muestre esta salida de esta forma. Sí, claro, entiendo, en programación básica ahí vamos, pero en la vida real no va a ser así. En la vida real, hey, fíjate que tengo la idea de un emprendimiento y lo que yo quiero hacer es un mall, quiero hacer un sitio web donde tenga muchas tiendas, pero no se puede pedir. Lo único que se puede hacer es comparar precios y reservar. Así es la vida real. Así les van a pedir ustedes el problema. Ah, fíjate que yo estoy ahorita trabajando en un colegio y nosotros tenemos una banda musical. Necesito un programa para gestión de ensayos y necesito un inventario de instrumentos. Pero también quiero saber a qué alumno le presté un instrumento. No le van a decir, creo una estructura llamada estudiante con estos campos y luego creo una estructura llamada instrumento. No, no, no. Y si ustedes nunca han estado en una banda, si ustedes nunca han estado en un ensayo, son cosas que no manejan. Entonces, la experiencia en el mundo real les ayuda muchísimo a la calidad del software. ¿Por qué? Porque en este paradigma particular de programación, nosotros replicamos la realidad. Creamos un modelo de la realidad. No es obligar a la gente a pegarse a un proceso de entrada, proceso y salida. Es que el sistema tiene que replicar lo que hacen las personas. ¿Ok? Permitió el surgimiento, la abstracción en programación orientada a objetos de lenguajes de alto nivel y el uso estructurado de procedimientos y funciones. Ustedes lo vieron con los TDA. En los TDA, acuérdense que nosotros teníamos una estructura de datos junto con un grupo de funciones que trabajaban con la estructura de datos. Y siempre se les mencionó, no nos interesa el algoritmo, nos interesa las funciones. En una pila, meter en la pila, sacar de la pila, ver si la pila está llena, ver si la pila está vacía, independientemente del lenguaje de programación e independientemente del algoritmo que usted quiera utilizar. Me interesaban las funciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Me interesa que usted matricule. Yo quiero que usted pueda ver las clases disponibles, la que la seleccione y la matricule. ¿Cuántas variables van de por medio? ¿Qué sistema gestor de bases de datos se utiliza? ¿En qué lenguaje de programación está hecho el sistema de matrícula? ¿Cuál es el sistema gestor de bases de datos del sistema de matrícula? ¿Lo conocen? No, no lo conocen. De hecho, no les importa. No les interesa. Lo que les interesa es que se pueda matricular. Pues entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo acá. A nosotros nos interesa en alto nivel dejar las cosas de una manera abstracta y luego vamos haciendo las especificaciones a medida vamos ahondando en los procesos y en el desarrollo. Generalización de datos. Facilitó la creación de estructuras de datos complejas, permitiendo generalización de componentes. Ya conocen ustedes los struct, las estructuras de datos struct, los registros que llaman algunos otros lenguajes y también manejan memoria dinámica. Programación modular. Dividimos datos y procedimientos en interfaces públicas y privadas para un acceso controlado y modular. Esto es completamente de la programación orientada a objetos. Vean, vamos a dividir dos cosas. Ya sabíamos que los TDA tenían una estructura de datos y un grupo de funciones para trabajar con esos datos. Esto lo vamos a sacar de los TDA y los vamos a generalizar. Vamos a ocupar, ¿ok? Vamos a ocupar unidades que tengan datos y procedimientos que trabajen con esos datos, pero estos datos no necesariamente tienen que ser estructuras de datos. Pueden ser variables y pueden ser otros objetos que tengan o que cumplan con esta misma regla. La abstracción permite ocultar los detalles de implementación para enfocarse en la funcionalidad esencial. La abstracción permite ocultar los detalles de implementación
Cuando hablemos de implementación, vamos a la parte de desarrollo. ¿Ok? Vaya, un caso que yo creo que todo el mundo me va a poder comprender. Manejen o no manejen, creo que ustedes saben cómo se enciende un carro. ¿Ok? Básicamente, hay tres maneras de encender un carro. Si lo tengo conectado con mi teléfono o con el mando, lo puedo encender, seleccionando encender, es una manera. Luego, lo puedo encender tocando el botón de encendido, si el carro lo permite, o luego lo puedo encender conectando el motor de arranque, ya sea con la ignición o uniendo los cables. Ajá, así no se enciende el carro. ¿Cómo? Ese es el método, esa es la función, eso es la interfaz que nosotros tenemos para encender el carro. Realmente, ¿cómo se encendería el carro? Pues tenemos un sensor de temperatura que, dependiendo de la temperatura del motor, le pide a la bomba de combustible que envíe más o menos cantidad de combustible. Me conecto a la bomba de combustible, envío el combustible al depósito del motor donde va a estar, luego lo tiro a donde están los pistones, no voy a utilizar todos los nombres, se hace la bujía, una chispa, se hace una explosión, empieza y se va. Fíjense en esto, la abstracción del mecanismo encender carro se enfoca en la funcionalidad, en encender el carro, pero me oculta toda la parte mecánica, todo el desarrollo, toda la implementación. Y esto es lo genial de la programación orientada a objetos, porque nosotros tenemos que modelar el mundo real. Entonces, en lugar de pensar cómo funciona un motor de combustión interna o un carro eléctrico, lo único que tengo que pensar es que el carro se tiene que encender. Sí, al final lo vamos a programar, pero al momento de montarle la arquitectura del software, la estructura del software, de definir los módulos del software, no pienso en la programación. Y en su curso de estructuras de datos siempre se insistió en eso. Dejen de pensar en el código. Dejen de pensar en el código. Pensemos primero en qué es lo que tiene que hacer el software. Para depurar un software, para encontrar errores, no ven el código. ¿Qué se supone que debería hacer? ¿Hasta qué punto lo está haciendo? En el instante donde ya no hace lo que se supone que tiene que hacer, ahí voy a evaluar el problema. Bien, entonces, los principios del paradigma de programación orientada a objetos son tres. En primer lugar, vamos a utilizar objetos como instancias de una clase. Voy a utilizar la clase para de ella poder derivar objetos. Entonces, la programación orientada a objetos se basa en objetos como instancias de una clase. Esto me dice que yo tengo que definir bien lo que es una clase. Luego, importantísimo, los métodos. Ya sabemos que dentro de la clase hay métodos, que son las funciones miembro. ¿Por qué me interesan los métodos? Porque los métodos son los mecanismos con los cuales yo me comunico con los objetos. Bien, y esto se logra a través del paso de mensajes. Que el paso de mensajes en sistemas operativos y en programación no es más que las llamadas a los métodos. Un método manda a llamar a otro método, manda a llamar a otro método, manda a llamar a otro método, y esto se va en paso de mensajes de un objeto a otro. Un objeto se comunica con otro enviándole un mensaje. Ese mensaje es solicitar que se ejecute uno de sus métodos. Esto es el principio de la programación orientada a objetos. Eso me dice entonces que yo tengo que estudiar las características
que deben de tener los objetos dentro del paradigma. En primer lugar, encapsulamiento, luego modularidad, abstracción y polimorfismo. Los vamos a estudiar cada uno, así que no se preocupen. E igual, como yo sé que un objeto se relaciona con otro, entonces tengo que ver esa relación. Y las relaciones para modelar la realidad son 5. De ahora en adelante, cuando yo les pregunte cómo se relaciona un objeto con otro, solo hay 5 posibles respuestas. No hay más. No me vaya a inventar. Solo hay 5 posibles respuestas. Herencia, asociación como agregación, asociación como composición, realización y dependencia. Son las únicas 5 relaciones que nosotros tenemos entre las clases y los objetos. Esta diapositiva de acá, si usted la maneja y entiende cada una de las palabras, cada una de las oraciones, cada una de las sentencias que hay ahí, dése un abrazo, una palmada en la espalda, porque ya entiende el paradigma de programación orientada a objetos. Esto es programación orientada a objetos. En programación estructurada teníamos segmentación, secuencia, selección e iteración a través de importación de librerías, declaración de variables, entrada, proceso y salida. Esto era programación estructurada. Bueno, eso se acabó. Esto es programación orientada a objetos. Vamos a representar el mundo real. Y es que voy a insistir con lo mismo porque necesito que aterricemos ahí. La programación orientada a objetos permite una representación más directa del modelo del mundo real en el código. Eso reduce la transformación de requisitos de usuario a especificaciones técnicas. ¿Okay? Hay ciertas especificaciones que yo voy a cumplir más allá de los requisitos del usuario. Bien. El enfoque en objetos. Nosotros no nos sentamos en el código, no nos centramos en el código, nos centramos en los objetos y en cómo interactúan. Por eso se les decía, deje de pensar en el código, deje de pensar en el algoritmo. Eso es lo de menos. Pensemos en el objeto, en lo que hace el objeto y cómo se comunica con otro objeto. El objetivo principal es modelar el mundo real de la forma más fiel posible, reduciendo la brecha entre los requisitos de usuario, que al final son las especificaciones técnicas, y el código final. Es decir, tiene que ser transparente lo que el usuario me está diciendo con lo que el paradigma está mostrando. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos? Una reducción considerable de la complejidad en la especificación del sistema. Cuando ustedes están en estructura de datos, vengo yo y les digo, ok, prográmenme un videojuego. Se les cae el mundo. Todavía no han visto estructuras, manejo de memoria dinámica, vienen pasando con programación básica. Uy, sé programar, manejo C++, manejo Python. Ok, hacen un videojuego. Se les cae el mundo. Ay, no funciona el sistema de matrícula. Ok, programame un sistema de matrícula. Mejoralo, haz tú un sistema de matrícula. En ese punto, cuando el paradigma que nosotros tenemos es programación estructurada, vemos que es una labor increíblemente compleja. Es una labor que, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pasan estructura de datos, aprenden memoria dinámica y ya vengo y les digo, hagan un programa que simule una cola de impresión. Hagan un programa para una reserva de espacios públicos. Eso que en un principio se veía complejo, luego ya va tomando más forma. Y ahora que ya puedo utilizar interfaces gráficas, yo perfectamente les digo, hagamos un videojuego. Y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que habíamos pensado. Fácil la implementación. Diseñar los sprites, la historia, la música, los niveles, la lógica del juego. Eso es otro pedo. Eso ya es algo completamente diferente. Pero por lo menos la implementación ya pueden ver ustedes por dónde va. ¿Ok?
abstracción, encapsulamiento, persistencia, herencia, polimorfismo, genericidad. Clases y objetos, métodos y pasos de mensaje, jerarquía y herencia. Esto es programación orientada a objetos. ¿Ok? Relaciones, características, principios, conceptos clave. Esto es programación orientada a objetos. Ok. Acordémonos que la abstracción, siempre lo voy a repetir, permite enfrentarnos a la complejidad, capturando lo esencial y descartando lo irrelevante. Y ojo con esto, ¿qué es esencial y qué es irrelevante? Y la brecha es muy, pero muy pequeña. Digamos, por ejemplo, que yo quiero hacer una rifa. ¿Ok? Yo quiero hacer una rifa. Entonces, estoy diseñando el ticket para la rifa porque no lo voy a hacer digital. Pues entonces tenemos la información de lo que se está rifando, ¿okay? La fecha en que se va a rifar, el valor del boleto y el número del boleto. Y luego de este lado tenemos quién compró el boleto, el número de identidad de quien compró el boleto, el número de teléfono de quien compró el boleto, el mismo número del boleto, la información con la fecha de que se está rifando y el valor del boleto. Para mí, me sobra y me basta. Para mí, para participar, me sobra y me basta. Pero viene alguien y dice, no. Pidámosles también el correo electrónico y pidámosles también la fecha de nacimiento y que ellos escriban la fecha en la que compraron ese boleto. Hay cosas esenciales y hay cosas irrelevantes. Es necesario la fecha de nacimiento y pongámosles también el sexo y la orientación sexual y pidámosle la estatura y pidámosle el peso en kilogramos. O sea, características de quien me compró el boleto son muchísimas. También quiero la dirección en coordenadas de Google. Quiero saber cómo me pagó, si en efectivo, si me pagó con transferencia, si me pagó con Bitcoin. Es una rifa. Ustedes a veces van, hay que llenar una lista de asistencia. Qué cosa más tediosa y más absurda ir a un evento y tener que llenar una lista. Para mí eso es una falta de respeto para los expositores. Y vale, usted firma antes de entrar, está bien, hay que llevar un control porque hay que justificar gastos. Pero que se estén pasando la lista en medio de la sesión, para mí es una falta de respeto que no tiene perdón. Pero pensemos en la lista de asistencia. Número, nombre, firma, correo, número de teléfono, país del que nos visita, institución en la... ¡Hombre! Tiene una fila de 50 personas y todos tienen que llenar esos datos. Entonces, ¿qué es lo esencial para la lista de asistencia y qué es lo irrelevante? Y obviamente vemos que es la complejidad del mundo real. Habrá personas que van a decir, es que hay cosas que no las pidamos. Y habrá gente que va a decir, pero es que si las ocupamos después, ay, es que podríamos sacar estadísticas y podríamos comparar. No la hace. Reciben una clase y empiezan a tomar 20, 50 fotos de la pizarra. Van a estudiar, no revisan ninguna. ¿Qué es esencial? ¿Qué necesito que mi cerebro capte para esto? Entonces, en eso se va la abstracción. Voy a agarrar la complejidad del mundo real, pero el mundo real es demasiado vasto. O sea, el mundo real es un problema enorme. Voy a utilizar mi capacidad de abstraer para crear un modelo con las únicas características que yo necesito para el sistema. Pensemos en esto. Sistema de matrícula de una universidad. Datos del alumno.
Nombre, número de cuenta, me parece bien. Carrera o carreras, puede tener varias carreras, me parece bien. ¿Ocuparíamos la fecha de nacimiento? No lo sé. ¿Ocupamos la dirección donde vive? No. Ah, pero ahorita tenemos el sistema de los buses. ¿Cuánta gente vive en cada zona para saber cuántas rutas voy a tener que distribuir? Ay, pero en los datos no teníamos dónde vivía. Antes, sin tener un sistema de transporte, donde usted vive es irrelevante. Me interesa el campus en el que se matriculó y usted va a ver cómo llega acá. Pero si ahora estoy considerando un sistema de rutas, pues es esencial para sacar estadísticas y redes de distribución, saber dónde viven ustedes. Yo siempre pensé que en una emergencia es necesario hasta saber el tipo de sangre que tiene el estudiante. Hay un accidente dentro del campus, la persona tiene que estar con su carnet, agarro el carnet, busco la información del estudiante, las alergias, enfermedades crónicas y el tipo de sangre. Eso sí lo deberían de saber. No se preguntan. Características esenciales, ya vimos entonces, que son esas propiedades clave de un objeto. Pero voy a dejar de lado las características o detalles que no voy a utilizar en el software. ¿Las puedo conocer? Sí. ¿Las necesito? No. ¿Ok? Entonces, pensemos también en algo. Hay una vista externa y hay una vista interna. La vista externa separa el comportamiento esencial de la implementación concreta. ¿Ah? Ya no estoy hablando de propiedad, estoy hablando de comportamiento. Así como tengo propiedades clave, que son datos, voy a tener comportamiento clave, que son métodos. Tengo atributos, tengo métodos. Tengo datos miembro, tengo funciones miembro. No solo necesito las características clave, perdón, característica, tomémoslo ahora como que son los datos más los métodos. O sea, atributos más comportamiento. Cuando hablamos de características esenciales, estábamos hablando primero de los datos, pero ahora también necesito saber el comportamiento. Por ejemplo, el sistema de matrícula. El estudiante. ¿Qué necesito que haga el estudiante en el sistema de matrícula? Poder matricular una clase, poder cancelar una clase. ¿Ok? Me interesa saber cuántas lagartijas puede hacer el estudiante. No. Me interesa saber si puede hacer un pastel o no. No. Me interesa saber si puede nadar o no. No. Me interesa saber si este estudiante va a poder matricular una clase. El estudiante va a poder crear secciones. No. Quien crea secciones son los jefes de departamento. ¿El jefe de departamento se puede matricular? No, porque no es estudiante. Los objetos pueden hacer muchas acciones, pero me van a interesar las esenciales como vista externa que separa ese comportamiento de cómo lo voy a programar. Porque lo primero que estoy haciendo es modelando el mundo. Entonces, en la abstracción, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son los elementos que interactúan en el sistema y de cada uno de esos elementos capturar lo esencial, tanto en sus datos como en su comportamiento. Entonces, vean lo que hemos hecho. Estamos describiendo entidades. Hablé de la entidad estudiante, hablé de la entidad jefe de departamento. ¿Dónde habían ustedes estudiado entidades? En su curso de base de datos tienen un diagrama, un modelo lógico de modelado de bases de datos que se llama modelo entidad-relación. Esas entidades en bases de datos se transformaban en tablas.
Estas mismas entidades en programación estructurada se transformaban en struct. Estas mismas entidades se van a transformar en clases en programación orientada a objetos. Las entidades que ustedes consideraban para modelar una base de datos son los elementos que vamos a considerar para modelar un sistema. Y esas entidades las vamos a llamar clases. La clase es el pilar de la programación orientada a objetos, que ojo, hay un paradigma orientado a clases. No. ¿Por qué? Porque la clase me permite instanciar objetos. Es el elemento clave que describe un grupo de objetos con sus estados, o sea, con los datos, la información que tienen sus datos u operaciones comunes, los métodos que va a desarrollar. Y es que vamos, todos ustedes son estudiantes. Entonces yo puedo tener una clase que se llame estudiante. De esta clase estudiante, yo voy a sacar ahorita 25 objetos estudiantes. Alison, Ana, Anderson, Anthony, Ashley, Cecia, Christopher, Eduardo. Ustedes son objetos de la clase estudiante. Todos ustedes tienen características iguales. Dentro, enmarcados en la clase. Todos ustedes tienen nombre, todos ustedes tienen número de cuenta y todos ustedes tienen un estado, conectado o no a la clase. Todos ustedes tienen atributos. Todos ustedes pueden encender micrófono, apagar micrófono, encender cámara, apagar cámara, compartir pantalla, dejar de compartir pantalla, enviar una reacción, participar en el chat. La clase estudiante me dice qué datos tienen que tener mis estudiantes y qué acciones van a ser capaces de hacer en este sistema. Una vez que yo ya defino mi clase con sus características esenciales, comienzo a crear objetos. Entonces viene Elizabeth, que es un objeto estudiante, y se puede ingresar a la sesión, puede desconectarse, puede hacer todas las acciones. Ahora, ella puede hacer lo que se le pegue la regalada gana si está dentro de sus funciones, sí. Si no está dentro de sus funciones, no. ¿Por qué? Porque ella solo puede hacer las funciones que la clase identificó que podía hacer. Ahora, cuando hablamos de un estado, todos ustedes tienen nombre, pero no tienen el mismo nombre. Todos ustedes tienen la misma carrera, ¿sí? Todos ustedes tienen número de cuenta, pero tienen diferente número de cuenta. Una cosa es la característica vista como atributo, dato o campo, y otra cosa es el estado, es decir, la información que estoy almacenando en esa característica. ¿Ok? Espero que esté quedando claro. Vamos a seguir. La siguiente propiedad es el encapsulamiento. El encapsulamiento permite la protección y el ocultamiento de la información de cada objeto. Ocultamiento asegura que el contenido de la información de un objeto no la puedan ver desde afuera. Eso me da cierta independencia. El objeto A no conoce lo que hace el objeto B y viceversa, aunque sean de la misma clase. En esencia, es el proceso de ocultar los secretos, las características esenciales que no tienen que ser conocidas por todos, que no contribuyen a algo esencial, a algo público. ¿Ok? Por ejemplo, vengo y voy a tomar dos personas. Tengo mi objeto Christopher Jaffe. ¿Estás, Christopher? No está conectado. Sí. Ok, aquí está Christopher, perfecto. Christopher, tú puedes ver la lista de participantes conectados. Sí. Ok,
¿Quién está después de ti, varón? Osmar. ¿Perdón? ¿Quién tienes después de ti? Osmar. No te escuché. No te escuché. En la lista, y les voy a tener Osmar. que compartir. Ok, tenemos a Eduardo José González. Bien. Entonces, yo le pregunto a gracias, Christopher. Yo le pregunto a Jafet, ok, Jafet, ¿cuál es el nombre del siguiente estudiante? Y él me dice, el siguiente estudiante es Eduardo. Pero si yo le pregunto cuál es el número de cuenta, ¿me lo podrá decir? Si yo le pregunto cuántas horas durmió ese estudiante ayer, ¿qué fue lo que cenó? ¿Cuándo cumple años? ¿Me lo podrá decir? Honestamente, no creo. Pero ambos son estudiantes, ¿no? Sí. Ambos son estudiantes de informática, ¿no? Sí. Ambos están llevando formación intermedia a las 8 de la mañana, ¿no? Sí. ¿Y por qué no sabe? Porque son objetos independientes. Ambos tienen nombre, sí. Ambos tienen número de cuenta, sí. ¿Se lo tiene que saber el otro? No. Son datos privados. Eso es encapsulamiento. Un objeto tiene datos públicos y tiene datos privados. Como tenemos que conocer el nombre o un alias con el que usted se conecte, es lo que yo puedo ver. Pero yo no puedo ver ni el correo con el que se conectó, ni el número de cuenta. En este punto no puedo ver la IP, la podría ver después, la IP donde se conectó, pero de momento está asegurado que la información de un objeto está oculta al mundo exterior. Solo va a compartir lo que sea esencial en el sistema para compartir. Cualquier otra cosa no la puedo obtener. ¿Cuál sería? Vaya, Cecia, si yo quiero saber cuál es el número de cuenta de Christopher, ¿qué es lo más obvio que yo tengo que hacer? Preguntárselo. ¿Verdad? Obviedades. Entonces yo le digo, hey, objeto Christopher, ¿cuál es tu número de cuenta? Señoras, señores, ¿qué estoy haciendo? Le estoy mandando un mensaje. Le estoy diciendo, objeto Christopher, ¿cuál es tu número de cuenta? Y él va a ejecutar un método, decir número de cuenta. Si él no me dice, si él no hace la acción de darme el número de cuenta, yo no la voy a conocer. Los objetos tienen atributos y tienen métodos definidos en la clase. Los objetos son instancias de una clase. Estos datos y ese comportamiento puede ser público o puede ser privado. Eso me lo da el encapsulamiento. Si yo quiero interactuar con un objeto, le tengo que mandar un mensaje. El sistema de Teams, para poder mostrarme a los asistentes, para cada una de las personas aquí conectadas, mostrar nombre. Alison, mostrar nombre. Y Alison muestra el nombre que ella quiere mostrar. Porque cuando ella se unió a la sesión, ella configuró un nombre. Entonces yo le digo, Alison, nombre, y Alison pone Alison Alvarenga. Ana, nombre, Ana Elizabeth Sánchez. Anderson, nombre, a cada objeto le estoy mandando un mensaje. El objeto ejecuta un método y me regresa la respuesta de ese mensaje. Espero haberme dado a entender. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar y bálsamo labial. Nosotros